Si usted perdió a un familiar en un accidente de tránsito y no sabe qué hacer legalmente, mira esto con mucha atención. Es muy posible que esté a punto de cometer un error que puede costarle millones de pesos. Y no lo digo para asustarlo, lo digo porque lo he visto muy seguido. He visto familias que, en medio del dolor, firman documentos sin entenderlos. He visto personas que solo reclaman el SOAT porque creen que es lo único que existe. He visto términos vencerse, simplemente por desinformación. Y después ya no hay vuelta atrás. Cuando alguien muere en un accidente de tránsito, la familia entra en estado de shock. No están pensando en trámites, no están pensando en procesos legales. Están pensando en el vacío, en la ausencia, en el dolor. Y mientras eso pasa, el tiempo legal empieza a correr. Lo más grave es que muchas familias creen que reclamar una indemnización es aprovecharse. Y no es así. Es un derecho que existe precisamente porque el impacto económico de una muerte es real. Hay hijos que quedan sin su sustento. Hay deudas, hay proyectos truncados, hay hogares que pierden su estabilidad financiera. Y la ley prevé mecanismos para proteger eso. Pero nadie se los explica con claridad. Si usted está hoy en esa situación, no tome decisiones sin orientación. No firme nada sin entenderlo. Lo invito a que agende una asesoría y vemos si realmente puedo ayudarle. El enlace para agendar está en la descripción. La mayoría de las personas solo escuchan una palabra, SOAT, y creen que eso es todo. Pero cuando hay una muerte en un accidente de tránsito, pueden existir múltiples vías de indemnizaciones. SOAT o ADRES, responsabilidad civil, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes. Y si usted no entiende cómo funcionan juntas, puede estar dejando dinero sobre la mesa sin saberlo. El problema no es que no tenga derecho. El problema es que no conoce la estructura completa. Ahora imagine esto. Imagine que en medio del dolor usted no tiene que discutir con aseguradoras, interpretar artículos de ley, preguntar por internet, depender de lo que le dijeron. Imagina que tiene claridad, que sabe qué reclamar, cuándo reclamar y hasta dónde reclamar. Eso cambia todo, porque le permite concentrarse en lo emocional mientras alguien protege lo económico. Y eso no es un detalle menor, es estabilidad, es futuro, es tranquilidad. Este video es para usted si perdió un hijo, un esposo, un padre o un familiar en un accidente. Siente que nadie le ha explicado bien qué hacer, tiene miedo de equivocarse, no sabe por dónde empezar. Si usted está en ese punto, quédese hasta el final, porque hoy voy a explicarle cómo funciona realmente este proceso. Y si no está pasando por esto, pero quiere estar informado, también le va a servir. Porque nadie planea un accidente, pero sí puede estar preparado. En este momento se estará preguntando quién soy yo. Mi nombre es John Merchant. Soy abogado experto en accidentes de tránsito y he asesorado a muchas víctimas y a familias de víctimas en procesos de responsabilidad civil, reclamaciones al SOA o al ADRES, pensiones de sobreviviente y seguros de vida. Ahora entendemos el panorama completo. Antes de hablar de indemnizaciones, necesito que entienda algo clave. Cuando ocurre una muerte en un accidente de tránsito, no estamos frente a un solo derecho, estamos frente a un sistema de protección jurídica múltiple. Y la mayoría de las personas solo ve una pieza del rompecabezas. La ley colombiana contempla diferentes mecanismos que pueden activarse, dependiendo del caso. El error más común es creer que ya reclamé el SOA, ya está todo. No, el SOA es apenas una parte y aquí empieza la claridad. Cuando ocurre la muerte en un accidente de tránsito, el SOA o el ADRES cubre la muerte y los gastos funerarios. Ese monto no depende del salario, no depende de si la persona trabajaba, no depende de si tenía hijos. Es un valor fijo y aquí viene lo más importante. El SOAT o ADRES no analiza culpa, no analiza responsabilidad, no analiza quién tuvo la razón. Es un seguro obligatorio de cobertura automática. Pero el hecho de que el SOAT pague no significa que el caso esté cerrado. Aquí muchas familias se quedan tranquilas pensando que eso era todo y no lo es. Responsabilidad civil. Aquí es donde el panorama cambia completamente. Si en el accidente hubo un responsable, un conductor imprudente, una empresa transportadora vinculada, un vehículo asegurado, puede existir una indemnización mucho mayor. Y aquí hablamos de conceptos que ya no son montos fijos. Hablamos de daños morales, daño a la vida en relación, lucro cesante, daño emergente, daños materiales. Y estos valores se calculan de forma técnica. No es lo que usted cree que vale, no es lo que le ofrezcan,
Es un cálculo jurídico con base en ingresos de la víctima, edad, dependientes económicos, expectativa de vida, jurisprudencia aplicable. Y aquí es donde una mala asesoría puede hacer que usted reciba una cifra mínima, cuando el caso podría valer mucho más. Y algo muy importante, no todos los accidentes generan responsabilidad. Por eso se necesita un análisis, porque si no se estudia un informe policial, el croquis, la mecánica del accidente, usted puede iniciar un proceso sin viabilidad y eso también es un error costoso. Ahora hablemos de los seguros de vida. Muchas personas tenían pólizas individuales, seguros vinculados a créditos, seguros empresariales, seguros colectivos y la familia no lo sabe. He visto casos donde la persona tenía un crédito hipotecario con seguro de vida y la familia seguía pagando la cuota sin saber que el seguro podía cubrir la deuda. Esto no es automático. Se debe investigar, se debe solicitar certificaciones, se deben hacer reclamaciones formales y si no revisan, simplemente se pierde. Ahora vamos a hablar de la pensión de sobreviviente. Si la persona estaba pensionada o estaba cotizando o cumplía ciertos requisitos, puede generarse derecho a la pensión de sobreviviente para el cónyuge, compañera permanente, los hijos menores, los hijos estudiantes, los hijos en condición de discapacidad. Y esto no es una indemnización única, es un ingreso mensual que puede garantizar estabilidad durante años. Pero aquí hay requisitos estrictos: semanas cotizadas, convivencia, dependencias económicas, pruebas documentales y muchas solicitudes son negadas por mala estructura. Ahora quiero que entienda algo clave. Nada de esto se hace improvisando. Hay etapas claras: diagnóstico jurídico. Aquí se analiza cómo ocurrió el accidente, qué documentos existen, qué posibles responsables hay, qué seguros podrían activarse. Sin diagnóstico no hay estrategia, recolección y estructuración probatoria. No es solo reunir papeles, es organizar pruebas, es organizar registros civiles, certificados laborales, historia clínica, informes policiales, certificación de ingresos, pruebas de dependiente económico. Una reclamación mal estructurada puede ser rechazada. SOAT, seguros, pensiones, cada una tiene sus términos distintos, requisitos distintos, entidades distintas, negociación o proceso judicial. Si existe responsabilidad civil, puede haber negociación extrajudicial, demanda civil. Y para este mundo ya hablamos de procesos largos, técnicos y estratégicos. Aquí es donde yo marco una diferencia clara. Muchos abogados solo tramitan lo que el cliente les menciona. Si el cliente habla de SOAT, tramitan el SOAT. Yo no trabajo así. Yo trabajo bajo lo que llamo una ruta integral de indemnización familiar. Antes de iniciar cualquier trámite, analizamos todas las posibles fuentes de reclamación. No vemos un formulario, vemos un mapa jurídico completo. Mi trabajo no es solo presentar papeles. Mi trabajo es identificar todas las puertas que puedan estar abiertas para su familia. Porque muchas veces la diferencia entre recibir una indemnización mínima y recibir una indemnización justa está en el enfoque estratégico. Cuando usted trabaja conmigo, el objetivo es uno: que su familia reciba todas las indemnizaciones a las que legalmente tiene derecho. No una parte, no lo mínimo, no lo que sea más rápido, sino lo que es correcto, completo y estructurado. Y lo más importante, que el proceso esté respaldado jurídicamente desde el inicio. ¿En qué etapa los acompaño? Mi acompañamiento incluye evaluación integral del caso, identificación de todas las fuentes posibles, representación ante las aseguradoras, estructuración de reclamaciones, defensa judicial, seguimiento permanente. Acá no es solo presentar una solicitud, es proteger el caso desde el inicio. ¿Y por qué no deben hacerlo solos? Y aquí quiero ser muy claro. Esto no es un trámite simple. ¿Por qué? Porque hay términos de prescripción, hay fórmulas de cálculo, hay estrategias probatorias, hay riesgos de firmar acuerdos desfavorables, hay ofertas iniciales de la contraparte que no reflejan el valor real. Las aseguradoras tienen equipos jurídicos y usted necesita el suyo. Y no para pelear por pelear, sino para equilibrar la balanza. El error más costoso no es perder el caso. El error más costoso es no saber que existía, no reclamar, no investigar, no estructurar. He visto familias que solo reclamaron gastos funerarios cuando había una posible indemnización por responsabilidad civil. He visto personas que dejaron vencer términos por desinformación y cuando llegan ya es tarde. Cuando un familiar muere en un accidente de tránsito, el enfoque correcto no es cuánto paga el SOAT. El enfoque correcto es cuál es el mapa completo de derechos que se activa en este caso. Esa es la diferencia entre un trámite y una estrategia jurídica integral.
Si usted llegó hasta aquí, probablemente no fue por casualidad. Tal vez esté viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Tal vez perdió a alguien que jamás imaginó. Y en medio del dolor, tiene que enfrentar trámites, llamadas, documentos, decisiones, y nadie le explicó realmente qué derechos se activan. Déjeme decirle algo, con absoluta claridad. Usted no está pidiendo un favor, no se está aprovechando de nada, no está haciendo algo indebido. Está ejerciendo un derecho que existe porque la ley entiende que la muerte no solo duele emocionalmente, también desestabiliza económicamente a una familia. Ahora quiero que piense en algo. Cada día que pasa sin información clara, se acercan términos de prescripción. Se pueden perder pruebas, se pueden aceptar acuerdos injustos, se pueden dejar vencer oportunidades legales y hay errores que no tienen reversa. Firmar sin entender, esperar demasiado, creer que solo existe el SOAT, pensar que eso es muy complicado y mejor no hacer nada. Eso es exactamente lo que termina perjudicando a muchas familias. Si usted está hoy en esa situación, no tome decisiones sin orientación, no firme nada sin entenderlo. No crea que porque alguien le dijo, eso es lo único que paga, eso sea cierto. Lo invito a que agende una asesoría. No es para prometerle resultados mágicos, no es para decirle lo que quiere oír. Es para analizar su caso con rigor, ver si realmente puedo ayudarle, identificar todas las posibles vías de indemnización y construir una estrategia adecuada para su familia. El enlace para agendar la cita está en la descripción. Acá la idea es revisar su caso, evaluar su situación y si hay viabilidad de acompañarlo en todo el proceso, porque eso no se trata solo de dinero, se trata de estabilidad, se trata de futuro, se trata de proteger a quienes quedan. No enfrente en soledad esta situación. Escríbeme y reviso su caso sin compromiso.